Buenos días, jóvenes. El día de hoy, 20 de marzo, vamos a continuar revisando el tema que corresponde a la configuración de pines analógicos. En clases pasadas nosotros hemos visto cómo tener una entrada analógica y cómo programar una salida analógica, esto haciéndolo a través de una señal PWM, es decir, una señal basada en la modulación por ancho de pulso. El día de hoy vamos a revisar cómo es posible utilizar una señal de este tipo para variar la velocidad de un motor de corriente directa, que también es un tema de control de motores que hemos visto en sesiones pasadas. Para recordar un poco acerca de cómo funciona y qué es una señal PWM, vamos a volver a revisar esta imagen donde nos está mostrando una señal PWM que es una señal de tipo cuadrada, la cual puede variar el ciclo de trabajo de 0 a 100%. Cuando nosotros variamos la señal, también va a variar el voltaje de la salida. En este caso tenemos 5 ejemplos, y cada uno de ellos con el voltaje que les corresponde. Por ejemplo, en el inciso C, que nosotros tenemos una señal PWM con un ciclo de trabajo al 50%, sabemos que el pin que le corresponde se tendrá una salida de 2.5 voltios. De igual manera similar para los demás incisos. En la siguiente diapositiva quiero mostrarles cómo se obtiene ese voltaje que le corresponde a una señal o cómo es posible que variando el ciclo de trabajo se pueda obtener una variación en el voltaje. Lo que sucede es que al emitir una onda de señal cuadrada a alta frecuencia, el pin va a obtener el promedio del voltaje que se esté emitiendo. Por ejemplo, en la imagen superior nosotros podemos observar una señal con un ciclo de trabajo al 10%, es decir, el 10% del tiempo del periodo de la señal lo pasa en 5 voltios y el 90% del tiempo lo pasará en 0 voltios. Por lo tanto, se calcula el promedio de ambos estados y de esa manera se obtiene el voltaje de salida. Si estamos hablando de una señal de 5 voltios, se obtendrá el 10% de esa señal de 5 voltios, es decir, 0.5 voltios. Lo mismo sucede para las otras señales del ejemplo. Vamos a fijarnos en la tercera imagen, donde el ciclo de trabajo es del 50%. El 50% del tiempo la señal la pasa en un estado de 5 voltios y la otra mitad del tiempo la pasa en un estado de 0 voltios. Cuando nosotros calculamos el promedio de ambas señales, obtenemos un voltaje promedio, que en este caso será equivalente a 2.5 voltios. Este procedimiento se hace de manera similar para cualquier tipo de porcentaje que nosotros vayamos a establecer en nuestra salida analógica. Bien, una de las funciones más útiles que nosotros tenemos para las señales PWM es el control de velocidad de motores de corriente directa. Los motores de corriente directa, como tú sabes, necesitan una etapa de potencia que les permita tener la suficiente corriente y el suficiente voltaje para su activación. Nosotros hemos utilizado en sesiones anteriores el puente H L293D, que es el circuito integrado que tú puedes ver en la diapositiva. Nosotros habíamos hecho diferentes programas para hacer girar un motor en un sentido y para hacerlo girar en el otro sentido, pero sin opción de variar la velocidad. En esta clase lo que vamos a hacer es simular un circuito para variar la velocidad, lo cual sucede cuando nosotros introducimos una señal PWM en el pin 1 o bien en el pin 9, los cuales corresponden al pin de habilitación del canal 1 y el pin de habilitación del canal 2. Cuando nosotros habíamos programado y realizado nuestros circuitos para un control de motores, nosotros habíamos colocado 5 voltios en estos pines. Sin embargo, estos pines también son útiles para variar la velocidad. Por ejemplo, si nosotros en el pin 1 enviamos una señal PWM al 50%, nuestro motor asociado al canal 1 variará su velocidad estará a un 50% de la posibilidad del motor. Si nosotros introducimos una señal PWM en el pin 9 correspondiente al habilitador 2, entonces lo que va a variar será la velocidad del motor que esté conectado al canal 2 de nuestro puente H. Por ejemplo, si nosotros enviamos una señal PWM del 90%, el motor girará al 90% de su velocidad máxima.
Es importante recordar todas las otras conexiones necesarias en nuestro puente H. BSS, que es el voltaje de alimentación, tierras, entradas, salidas. Además de que en el pin número 8 se debe de colocar el voltaje de alimentación para los motores, es decir, una segunda fuente. Bien, voy a realizar un ejemplo de cómo podemos utilizar una señal PWM para variar la velocidad de un motor de corriente directa. En unos momentos voy a hacer una simulación en Tinkercad y hacer un programa sencillo para que podamos visualizar esto. Aquí en la imagen se muestra lo que se va a hacer. Nosotros tenemos un Arduino, el cual tiene dos salidas digitales para las entradas 1 y 2 del puente H. Es importante recordar que estas entradas le dan la dirección a nuestro motor. Sabemos que tenemos 4 pines que se deben de configurar a tierra. Sabemos que a las entradas 1 y 2 le corresponde la salida 1 y 2 que van directamente al motor. Lo único diferente que nosotros tenemos en este circuito va a ser la salida PWM, que ahora enviaremos nosotros al pin de habilitación para el canal 1 y 2. Bien, ya tengo aquí en Tinkercad el circuito de la diapositiva pasada, donde estoy utilizando un puente H, un Arduino, una batería de 9 voltios como segunda fuente y un motor de corriente directa. Quiero que observes el circuito. Si puedes notar, nosotros tenemos una configuración en este momento que tú ya conoces, donde el habilitador está conectado directamente a los 5 voltios de nuestro Arduino. Por lo tanto, este motor girará a su máxima velocidad posible. Además, tengo conectadas dos entradas del puente H a dos salidas digitales de mi Arduino, de tal forma que el Arduino le va a dar la dirección al motor. Las demás conexiones tú las conoces, 4 conexiones a tierra, la conexión a 5 voltios de la habilitación de todo el puente H y la segunda fuente en la patita número 8 del puente H, del L293D. Bien, quiero mostrarte el código que realicé, donde simplemente estoy utilizando dos pines digitales, el 6 y el 10, que son los que le van a dar la dirección al motor. Uno lo voy a conectar como alto, el otro como bajo, para que haya una diferencia de potencial y el motor gire. Voy a iniciar la simulación. Se conecta el Arduino. Voy a hacer un zoom acá para que podamos observar la velocidad a la que está girando nuestro motor. Como puedes ver, va aumentando hasta llegar aproximadamente a 16.000 revoluciones por minuto, que es el valor máximo que está simulando el Tinkercad, 16.500 como podemos ver. Bien, entonces este circuito es el que tú ya conoces, es un motor de corriente directa conectado a un puente H controlado por el Arduino. Lo que voy a hacer a continuación van a ser algunos cambios para poder utilizar una señal de PWM en nuestro Arduino. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si antes tenía conectado el habilitador, que es el pin número 1 del puente H, directamente a 5 voltios, voy a quitar esta conexión y voy a realizar una conexión de este pin hacia uno de los pines con la posibilidad de tener una señal PWM. En este caso voy a elegir el pin número 11. Voy a cambiar el color del cable para que se pueda apreciar. Bien, entonces ya tengo conectado el habilitador al pin 11. Lo que sigue es cambiar mi código. En el código voy a agregar una salida, que es el pin 11. Listo. Y voy a colocar la instrucción de Analog Write para que el pin 11 pueda funcionar como una salida analógica. De la sintaxis nosotros sabemos que primero tenemos que colocar el pin del cual vamos a emitir la señal PWM, en este caso es el pin 11, y después de la coma tenemos que colocar el valor entre 0 y 255.
En este caso yo voy a emitir una señal al 50%, por lo tanto voy a escribir el valor de 123, de tal suerte que yo espero que mi motor gire a la mitad de la velocidad máxima. Estaba en 16.500, tiene que girar como aproximadamente 8.000 revoluciones por minuto. Bien, entonces voy a iniciar la simulación. Voy a hacer un zoom en el motor para que podamos apreciar nosotros la velocidad a la que está girando. Bien, ya está llegando a las 8000 revoluciones por minuto. Obviamente la simulación tiene una pequeña variación. Entonces, en el ejemplo que acabamos de observar, nosotros lo que hicimos fue controlar la velocidad de nuestro motor de corriente directa a través de una señal PWM. A continuación vamos a regresar a las diapositivas para que observes el ejercicio que tienes que realizar el día de hoy. Bien, el ejercicio que tienes que realizar en clase en estos momentos es controlar la velocidad de un motor de corriente directa empleando el monitor serial. Es decir, el usuario va a proporcionar un valor entre 0 y 100%, refiriéndose a la velocidad de giro de nuestro motor. Es importante mencionarles que en este programa no se permite introducir valores en bits, es decir, de 0 a 255. Lo que quiero decir es que si tú quieres que tu motor gire a máxima velocidad, el usuario podrá introducir el valor de 100, refiriéndose al 100%. Si queremos que el motor gire a la mitad de su velocidad, el usuario tendrá que introducir el valor de 50%. Los porcentajes y la conversión en bits se tienen que realizar dentro del código del programa. Hay que hacer por ahí una regla de 3, una conversión o una ecuación para que esto pueda funcionar, además de agregar las funciones necesarias para que pueda funcionar el monitor serial. La tarea que tienes asignada para el día de hoy es realizar un circuito y un código de programación donde puedas controlar la velocidad y el sentido de giro de un motor de corriente directa. El control de velocidad lo vas a hacer utilizando el método de modulación por ancho de pulso a través de un potenciómetro. Es decir, mientras tú gires el potenciómetro, tendrá que aumentar o disminuir la velocidad. Es importante mencionarles que una entrada analógica conectada a un potenciómetro es de 10 bits y una salida analógica perteneciente a una señal PWM es de 8 bits, por lo tanto se tiene que realizar una conversión. El control de sentido de giro lo realizarás a través de dos interruptores push
o dos push buttons. Es decir, cuando tú presiones un botón, el motor girará hacia la izquierda. Cuando tú presiones el segundo botón, el motor girará hacia la derecha. Obviamente, este giro, ya sea a la izquierda o ya sea a la derecha, tiene que tener e incluir el control de velocidad. Bien, esto sería todo por el día de hoy. Agradezco su atención. Para cualquier duda y comentario nos comunicamos a través del WhatsApp. Saludos, buen día jóvenes.